un gusto estar con ustedes en este ciclo de conversatorios que vamos a tener por la conmemoración de los 72 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Empezamos con un conversatorio prestigioso. Gracias, Dora, por estar entre nosotros, entre nosotras, acompañarnos en este día. Y bueno, lo mío es algo corto, es algo introductorio. Tiene que ver con el movimiento ecuménico. Esto después se va a desarrollar en profundidad el 10 de diciembre, con Frank de Nulli Brown, con nuestro obispo emérito, y con el doctor Fernando Suárez, que es el actual coordinador del Movimiento de Derechos Humanos. Pero es hacer una pequeña introducción en la relación que ha tenido específicamente el movimiento ecuménico en general, a nivel global, y el metodismo, en relación al paradigma de derechos humanos. En primera instancia, ustedes saben que, bueno, no podemos hacer un recorrido, una arqueología de los derechos humanos de mucho tiempo, sino que vamos a hacer un recorte histórico, y tiene que ver con la configuración de lo que es el Sistema Universal de Protección y Promoción de Derechos Humanos a partir de la Segunda Posguerra Mundial. Y el papel que jugaron muchos actores, entre ellos los actores religiosos, y uno de ellos específicamente que fue el protestantismo global y el protestantismo europeo, que se logró organizar después de la Segunda Guerra Mundial como una catástrofe global que vivimos en ese momento histórico como humanidad, ¿no? Ustedes recuerdan el saldo que se dejó y lo que significó las primeras grandes desapariciones de personas, el tema de los campos de concentración, el significado simbólico que es Auschwitz para para que todo el desarrollo de lo que después sería el sistema también de las Naciones Unidas, el nuevo sistema internacional. Y una de las anécdotas que me parecía importante rescatar en este momento introductorio, para después lo que va a realizar Dora, que tiene que ver con lo que es el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, es que la primera asamblea, la primera sesión que se realizó de la Organización de las Naciones Unidas, se realizó en el Centro Metodista, o en el Methodist Hall de Westminster, que era un centro metodista muy famoso que se encuentra en Londres, en el centro de Londres. Allí se realizó la primera asamblea y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 1946. Estamos hablando del 10 de enero de 1946. Es un centro muy famoso hasta el día de hoy. Ahí se realizan grandes mítines políticos, pero también es un espacio muy, pero muy interesante, porque allí decide las Naciones Unidas, después de configurarse a partir de la Carta de las Naciones Unidas en San Francisco, deciden hacer su primera sesión en 1945, en ese momento en Londres, y en un espacio que la Iglesia Metodista de Gran Bretaña cede para que comience todo este sistema sistema de Naciones Unidas y después de derechos humanos a nivel internacional. Y creo que esto es un punto importante porque nos muestra cómo después, en la configuración de lo que sería el Consejo Mundial de Iglesias, otro actor muy importante en el desarrollo del sistema internacional de derechos humanos, porque fue un actor, y es un actor muy importante actualmente, a nosotros nos muestra el papel que pueden jugar las religiones en todo este proceso, y específicamente, en el caso nuestro, del protestantismo y el protestantismo histórico, y la gran estructura del movimiento ecuménico. Esto es un primer punto para poder entender por qué después, ya para el parteaguas en la historia nuestra argentina, que es el parteaguas empieza entre 1976 y 1983, y todo lo que es el desarrollo de la transición democrática y la configuración de la Argentina democrática contemporánea, ¿no?, en la historia reciente de nuestro país, nosotros podemos entender por qué jugaron un papel tan importante los organismos de derechos humanos en la historia argentina, y del nacimiento precisamente de esas primeras organizaciones que empiezan a resistir la dictadura militar en Argentina. Entonces, teniendo este primer paradigma, ¿no?, el papel que jugaron las religiones, el papel que jugó el protestantismo en todo este proceso, ni hablar de lo que estamos hablando, ¿no?, en este gran consenso multipolar que se dio en ese momento, ¿no?, con el nacimiento de la Carta de los Derechos Humanos, después la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la emergencia de los sistemas también regionales de derechos humanos. Estamos hablando del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en América Latina. ¿Por qué jugaron un papel tan importante después en la configuración de nuestras democracias contemporáneas? Y es allí donde también ahí toma el papel del movimiento ecuménico en la República Argentina, y las características que tuvo ese movimiento ecuménico al configurarse como un espacio de resistencia y un espacio de contención ante lo que era el desarrollo del terrorismo de Estado, y las múltiples redes que se configuraron a nivel global, entre ellas las redes propiamente protestantes y las redes relacionadas al
iglesias. Y el papel que jugaron muchos actores en ese sentido. Bueno, uno de ellos es muy conocido, el fallecido obispo Federico Pagura jugó un papel muy importante en todo este proceso, porque fue uno de los grandes enlaces a nivel internacional para que viniera, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Argentina, en el periodo de la dictadura, recuerdan lo que fue ese fenómeno tan importante, y el intento de resquebrajar progresivamente lo que era el terrorismo de Estado en esa época. Entonces, este papel creo que es muy importante para nuestro tiempo porque nos configura lo que es el nacimiento de la Argentina democrática, de nuestros países democráticos, y el papel que jugaron los organismos de derechos humanos en ese sentido. La Iglesia Metodista jugó también un papel muy importante, pero en el marco de todo ese proyecto ecuménico de la década de los 70 y de los 80, recuerden lo que significó el ex-ICEDET, recuerden lo que significó también las bombas que se pusieron en ICEDET, la configuración del CAREF en su momento, ¿no? Con el tema de los refugiados chilenos que llegaban a la Argentina, con lo que fue el golpe de Estado de Pinochet, y después el nacimiento de los organismos de derechos humanos. Bueno, uno de ellos es la PDH en 1975, donde los metodistas jugaron un papel muy importante. Después, y recuerden que la primera sesión se realizó en una iglesia metodista, de la organización de la PDH, después el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, que entre febrero y marzo de 1976 se va constituyendo como un organismo de derechos humanos que jugaría un papel muy importante en la resistencia contra la dictadura. Entonces, todos estos papeles que empiezan a configurar lo que fue ese entramado de los grandes 8 organismos de esa época, después madres, abuelas, familiares de desaparecidos, nos da un panorama de lo que fue ese momento histórico y el apoyo que se recibió por parte de las iglesias y por parte, obviamente, de sectores disidentes de otras iglesias. En el caso de la Iglesia Católica Argentina, ustedes recuerden que fue algunas diócesis que se acoplan en todo este proceso de lucha democrática, pero es interesante este rescate. Y este rescate es interesante porque, bueno, ahí yo ya le doy el paso a Daniel Boccoli, en rescatar uno de los documentos liminares del MED. Lo traigo a colación porque esto nos configura y nos hace presente de lo que es la lucha histórica por los derechos humanos y cómo esa lucha se va agrandando, se va modificando, se va ampliando y se va volviendo transversal y en el tema que trataremos hoy, que es violencia de género. Y recupero solamente el título, y ya doy el paso a Daniel, ¿no? El título dice así: no oprimas a tu hermano. Dice, silencio, complicidad o compromiso cristiano. Este documento liminar del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, se firma el 19 de marzo de 1976, y lo firman Carlos Gattinoni, obispo de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, Eduardo Pimentel y Jorge C. Pascale. No oprimas a tu hermano. Hoy diríamos, no oprimas a tu hermana. Es el compromiso con la justicia, el compromiso con la vida y la construcción de este sistema este sistema universal de protección y promoción de derechos humanos, que es una tarea profundamente cristiana, es una tarea profundamente humana, y es un compromiso para la vida, y es un compromiso de la construcción de una civilización de convivialidad y de humanidad entre nosotros para seguir adelante en el desarrollo de la vida humana como especie y en este planeta. Así que bueno, un poco es la invitación, una pequeña introducción a esto para dejarle después la palabra a Daniel y a la doctora Dora Barrancos. Esto creo que es importante porque a nosotros nos permite recuperar una memoria histórica, nos permite recuperar un conjunto de entramados y de historias y de recorridos y de testimonio cristiano y de testimonio evangélico en Argentina, en América Latina y en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Antes de continuar, queremos destacar y agradecer la presencia del obispo de la Iglesia Metodista Argentina, el pastor Américo Jara Reyes, a miembros también de la Junta Directiva de AUCEL, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de AUCEL, magíster Fernando Cerato, y docentes también de nuestra casa. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra entonces a nuestro presidente del instituto, el doctor Daniel Boccoli. Es abogado, profesor titular de la Cátedra de Derecho Político y director del Instituto de Derechos Humanos, como dije, de la Facultad de Derecho de UCEL, profesor adjunto de la Cátedra de Derecho Político de la Universidad Nacional de Rosario, es docente investigador, categorizado para el programa de incentivos a docentes, investigadores de universidades nacionales, magíster con maestría en Ciencia Política y Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es director de programas de derechos humanos y del programa de protección de testigos en juicios de lesa humanidad en la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe. Este programa en marzo del 2011 recibió una mención especial y fue tomado como modelo para Argentina en un informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur. Es autor de numerosos trabajos, ha dictado clases de posgrado y grado, como también seminarios y cursos de gestión pública en el área del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe, y ha participado en actividades y discusiones con especialistas y funcionarios latinoamericanos del área en Colombia, Brasil, Costa Rica y México. Daniel, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias, Anaí. Buenas tardes a todos, a todas. Un agradecimiento especial al señor rector, al doctor Daniel Luna, al decano de nuestra Facultad de Derecho, el doctor Efraín Torres, y a las autoridades, un agradecimiento a la comunidad de UCEL, que recién Anaí ha mencionado varios colegas que nos acompañan, a las profesoras de UCEL que nos acompañan, y un agradecimiento muy grande a una cantidad que no puedo enumerar de referentes del movimiento de derechos humanos y del movimiento de mujeres de la ciudad de Rosario, que tanta tradición tiene, que Anaí ha nombrado al principio a referentes de la Universidad Nacional de Rosario, de la Municipalidad de Rosario, y bueno, por supuesto, mi agradecimiento más especial es para este retorno, porque creo que es un retorno, aunque sea virtual, de nuestra invitada, la doctora Dora Barrancos, a la ciudad de Rosario. Dora tiene un largo vínculo con la ciudad de Rosario. Hace muy poco, muy recientemente, en el 2019, ya fue distinguida con el doctorado honoris causa por la Universidad de Rosario, que se agrega al doctorado honoris causa que tiene de la Universidad de Córdoba, al de la Universidad de La Plata, a una vastísima trayectoria. Yo podría estar muchísimo tiempo, me robaría el tiempo y quiero ser breve. Simplemente tengo que decir, el año pasado publicaron una antología de trabajo de Dora Barranco en la Universidad de Buenos Aires, que lleva un título que creo que sintetiza, se llama Un devenir feminista entre la academia y la calle y lo público. La vida de Dora Barranco es apasionante, es un devenir hacia el feminismo. Yo la invito a los alumnos de UCEL a trabajar esos textos, porque allí hay un recorrido muy interesante por lo que es la historia argentina. Dora, brevemente la voy a presentar. Es socióloga, tiene un magíster en educación por la Universidad de Minas Gerais, en Brasil, donde se tuvo que exiliar, como estábamos hablando recién, en la época de la dictadura militar. Tiene un doctorado por la prestigiosa Universidad de Campinas, de Brasil. Cuando retornó a la Argentina, ella fue directora en los 2000 del Instituto Interdisciplinario de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que es un puntal en el tema de género, pero como dice como también una colega periodista de Buenos Aires la ha llamado, ella la ha definido como una arqueóloga de la historia de las mujeres en la Argentina. Ella es una experta en buscar las huellas de las luchas de las mujeres en la Argentina. Eso está recogido en más de 100 artículos científicos, está recogido en libros que recomendamos a nuestros colegas, a nuestros alumnos, en Historia de las Mujeres en 5 siglos, en la inclusión y exclusión de las mujeres, en las mujeres de la casa a la plaza. Bueno, es largo de enumerar. Yo lo estoy trayendo sobre todo porque Dora nos acompaña muchos jóvenes. Yo sé que vos, cuando hablas del feminismo, hablas mucho de las nuevas generaciones, y es muy importante que ellos conozcan y accedan a tus textos y a tu obra. Básicamente, lo único que quiero decir, porque me parece que lo que tenemos que hacer es escuchar a esta gran académica que hoy tenemos con nosotros aquí, aunque sea virtualmente en Rosario, lo único que quiero decir es explicar por qué elegimos el tema de violencia de género. Nosotros con el Instituto de Derechos Humanos de UCEL, con los docentes, con los alumnos, realizamos investigaciones en el sur de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Venado Tuerto, en distintas localidades donde UCEL tiene sedes. Y cuando este año 2020 salimos a hacer nuestras investigaciones, en marzo nos topamos de frente con esto que todos conocemos, con la pandemia,
Y lo primero que vinieron de las entrevistas y los informes de los alumnos y los docentes fue una grave crisis de derechos, por supuesto que primero que nada de derechos sociales, de derecho a alimentación, derecho a trabajo, pero al lado, enseguida en los informes, lo que aparecía como vector central acompañando al tema de la pandemia eran unas grandes expresiones de violencia simbólica y de violencia física hacia las mujeres. Y claro, piensen ustedes, nosotros estamos dando clase y trabajando en Venado Tuerto. A 1 hora de Venado Tuerto, ahí en la puntita de la bota santafesina, está la ciudad de Rufino. En la ciudad de Rufino fue la ciudad en la que en el año 2015 una adolescente de tan solo 14 años, embarazada, fue víctima de un femicidio que originó el movimiento feminista de masa, como llama Dora, el movimiento del Ni Una Menos. Estoy hablando de Chiarapá, estoy hablando del Ni Una Menos, del 3 de junio del 2015, de 20.000 mujeres en el Monumento a la Bandera en la ciudad de Rosario, de 100.000, de mujeres en 100 ciudades de la Argentina, un movimiento que se ha expandido y sobre lo cual sería muy interesante escuchar las reflexiones de Dora. Recogimos datos en todo este año cómo se incrementó la violencia. El fenómeno que vimos fue la pandemia recluyó en los hogares a las familias y de repente los hogares que por sentido común parecen ser un lugar seguro, los hogares y los pequeños vecindarios, sin embargo se transformaron en un lugar de peligro para las mujeres. En la gran cantidad de femicidios, Argentina está cerca de los 300, Santa Fe es la segunda provincia en femicidio después de la provincia de Buenos Aires, tiene casi 30, un 40% de esos femicidios ocurren en los hogares, o en vecindarios, o en pequeñas localidades, ¿no? Este es otro tema. En Rosario tenemos, por supuesto, el índice más alto, tenemos del total de femicidios de pandemia 8, pero después hay pequeñas localidades, pequeños vecindarios. A unos kilómetros de aquí está Verabebú, una localidad de 2.000 habitantes. Ahí el 12 de octubre fue víctima de un femicidio Julieta del Pino, de 19 años. Hasta hace unos días estábamos conmovidos por lo que había ocurrido en otra pequeña ciudad, 20.000 habitantes, San Jorge, el femicidio de María Florencia Gómez, una militante feminista. Y hace apenas horas, en una localidad muy chiquita, Callastá, que tiene 2.000 habitantes, que está identificada con la Fundación de Santa Fe, hace apenas horas Fátima Ocampo, una habitante de esa localidad, que había denunciado 6 veces a su expareja por violencia de género, fue víctima de un femicidio. Porque esto es lo que recogemos de nuestras investigaciones, quisimos, en ese amplio abanico que son los derechos humanos, poner en primer lugar el tema de la violencia de género. Queremos, Dora, usted sabe en sus textos trazar un camino en la investigación académica que va del saber al no saber. Y en el no saber a formular preguntas. Y las preguntas siempre están animadas por la pasión. Dora Barrancos dice, las preguntas vibran. Nosotros tenemos, producto de nuestra investigación empírica, preguntas que vibran, ¿no? Porque yo quisiera escuchar la reflexión de Dora Barranco para saber qué pasó con los derechos humanos, con este gran paradigma de derechos humanos en el nivel local, ¿no? ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Qué pasó con el aislamiento? ¿Qué pasó con los hogares? Nosotros sabemos que ocurre esto en Santa Fe. ¿Qué está pasando en la Argentina? Dora, en ese currículum, Dora fue 10 años directora del CONICET por Ciencias Humanas y Sociales. Dora es asesora presidencial, ella tiene muchísima información. Me interesaría mucho una reflexión sobre esto, ¿no? Lo local. Esto que ese gran teórico de las ciencias sociales, Boaventura de Sousa Santos, dice los mapas en escala local, ¿no? Este sería el primer punto, el punto de encuentro del paradigma de derecho humano con lo que está pasando en pequeños vecindarios, en pequeñas localidades. Una reflexión. Una segunda reflexión. ¿Están funcionando los mecanismos de prevención o no están funcionando los mecanismos de prevención? ¿Esos mecanismos son del Estado o tienen que ser de la sociedad? ¿O tienen que ser de una trama tejida entre el Estado y la sociedad? ¿No? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué podemos hacer las instituciones educativas? ¿Qué puede hacer UCEL? ¿Qué puede hacer la universidad? ¿Qué pueden hacer las instituciones educativas, como estamos diciendo, en nuestra investigación hacia afuera? Pero ¿qué podemos hacer, como dice Dora Barranco, hacia adentro de las instituciones educativas, en capacitación de género, en tener protocolos de violencia de género, etcétera, etcétera? Dora ha escrito sobre el papel de las ciencias sociales. ¿Qué puede aportar las ciencias sociales al estudio de los femicidios, ¿no?
¿Cómo no pensar en estas reflexiones, en esta situación de violencia? ¿Cómo no pensar en los estudios de Foucault sobre el nacimiento de la biopolítica? ¿Cómo no pensar en Pierre Bourdieu y lo que cita Dora, el hábitus de la masculinidad, ese Frankenstein que nos sujeta a nosotros los varones y nos lleva a la violencia de género? Bueno, se me amontonan los temas, Dora, son demasiados, pero son muchas preguntas. Para finalizar, hay algo en lo que me interesaría mucho también tu reflexión, que es saltar de lo local a lo global. Hace unos días tuvimos ocasión de participar en un conversatorio con quien es hoy una mujer que hoy es titular del máximo organismo de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Michelle trazó un panorama muy duro, muy duro, de 40 millones de niños en posibilidades de perder su escolaridad por la pandemia, de 12 millones de puestos de trabajo perdidos en Brasil, de los cuales 7 millones son mujeres, hay otro tema ahí, el mercado laboral y las mujeres, y de una explosión de los teléfonos de violencia de género, México, Perú, la provincia de Buenos Aires, Rosario también, Rosario. Entonces, bueno, ¿a qué escenario global? Porque Michelle Bachelet dice, bueno, quizás esta sea una posibilidad, quizás estemos viviendo una gran crisis humanitaria como el momento que recién mencionaba Luis de 1948. Quizás estemos viviendo una gran crisis humanitaria, quizás sea una posibilidad para que los activistas de derechos humanos, los líderes, los gobiernos, puedan volver a construir un consenso. Entonces me gustaría una reflexión, yo sé que Dora es por naturaleza optimista, yo soy un poco más pesimista. Bueno, si tenemos que ser más pesimistas, menos pesimistas, medianamente optimistas, y sobre todo, en ese paradigma global y en esto que marchamos en la pospandemia, Dora, ¿cuál va a ser el papel del feminismo global? Y sobre todo, ¿cuál va a ser el papel de los movimientos del sur global? Porque le pregunto esto porque yo he leído textos interesantísimos de Dora sobre el surgimiento de la Unión Panamericana de Mujeres hace 100 años. En 1920 había mujeres mexicanas, argentinas, venezolanas que luchaban por los derechos humanos. Entonces, bueno, ¿cómo viene hoy? Yo sé que son muchas preguntas, quizás sea un motivo también, como hablábamos antes con el rector, para que sigamos en contacto y para que podamos seguir teniéndote. Te agradezco muchísimo y somos un gran oído en el sur de Santa Fe y en el sur de Córdoba y donde está UCEL para escuchar tus reflexiones, Dora. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Bueno, le damos la palabra a Dora Barranco, entonces. La escuchamos. Bueno, gracias, Anaí. Bueno, muchísimas gracias por esta posibilidad de estar conectados a través de esta vía telemática, que no es precisamente la vía inductiva para la condición de posibilidad de la especie humana. La especie humana se ha hecho con copresencia, porque si no, no hubiéramos podido hablar, ¿no? Entonces agradezco enormemente a UCEL, a su rector, a Daniel Luna, a Luis Vázquez, que ha sido un ariete fundamental, tenemos antecedencia en la comunicación con Luis, y bueno, muy especialmente entonces a Anaí, que está haciendo de puente, y a nada menos que a Daniel Boccoli, ¿no? Y a las preocupaciones del Instituto de Derechos Humanos. Y vamos a ir a las cosas, son muchas preguntas, necesitaríamos probablemente varias sesiones, pero vamos a circunscribirnos a las cuestiones principalísimas. Primero, quisiera recordar, y no de manera demagógica, que también el metodismo tiene una relación íncita con el feminismo, y voy a decir por qué. Primero, el metodismo, bueno, ustedes lo saben mejor, es una expresión entonces de una circunstancia muy cercana a lo posibilitante de la dimensión religiosa popular. Esto es un espectro que no se puede olvidar. Entonces, para quienes nos gusta estar viciadas en historia, debo recordar que efectivamente el metodismo es un vertedero de aproximación, ¿no?, de los espectros de la sensibilidad religiosa a las mayorías populares, a los grupos trabajadores, ¿no?, una particular sensibilidad. Dos, en 1848 se produce lo que para las feministas internacionalmente e historiográficamente se ha fijado como el hito de la emergencia feminista, 1848, cuál fue la extraordinaria
reunión de Seneca Falls, a unos pocos kilómetros de Nueva York, ¿dónde? En una capilla metodista. O sea que el nacimiento, la primera gran asamblea de mujeres que ya constituyen el colectivo. Entonces no se llamaba feminismo, feminismo es un término que se acuñó a fines del siglo XIX, y que lo acuñó una gran militante francesa, Berthe Leclerc, a propósito, no quiero demorarme en esto, a propósito de unos ciertos indicios un poco sarcásticos que habían aparecido, y ella en un periódico muy militante que se llamaba La Citoyenne, exprimió absolutamente el significado del feminismo con un sentido rutilantemente de voz propia. Entonces, he recordado Seneca Falls porque efectivamente, primero fue una asamblea donde participaron alrededor de 30% de varones. En aquel momento, esta insurgencia de las mujeres era lo esperado, habida cuenta el sometimiento, la brutal regresión de derechos que padecen las mujeres en el régimen de posibilidad nada menos que de la modernidad. La modernidad es obstructora, es una vuelta de tuerca del patriarcado, y el patriarcado hunde sus raíces, no me voy a demorar en esto, en el Neolítico superior, probablemente condiciendo con un enorme vértigo que es plurisecular, de grandes modificaciones, entre ellas de el nuevo régimen posibilitante, una nueva experiencia posibilitante que tiene mucho que ver con tal vez el muñón del orden simbólico, y no me quiero demorar en esto porque si no, no voy a tener tiempo de abordar lo que me has preguntado, Daniel, en el sentido de si es la primera experiencia de adueñamiento, de patrimonialidad. La primera tremenda experiencia humana de patrimonialidad se revela con relación a los cuerpos femeninos. Y luego esa patrimonialidad es expresada en relación a recursos naturales, objetos, en fin, naturaleza y demás. Pero sabemos hoy por la larga historiografía feminista que el origen del patriarcado tiene que ver, obviamente, con un estado de caución en el que son puestas las mujeres, con la necesaria rotatividad de las mujeres en órdenes clánicos diferentes, para efectivamente, por un lado, evitar las contiendas, y por otro lado, sí, en algo que me parece que es necesario recordar, que es esto que yo dije, el primer eslabón de un orden simbólico. Solo la especie humana tiene orden simbólico, las otras especies no tienen orden simbólico. Solo nosotras, nosotres. Por lo tanto, es muy probable que ahí haya que enredar la primera, tal vez, el primer principio regulador, que es el tabú del incesto. El tabú del incesto. Entonces, largo cometido inicial del patriarcado que efectivamente va siendo lo que Engels había situado primero, ¿no? Engels sitúa el patriarcado como emergiendo de la primera propiedad privada sobre cosas, rebaños, animales y demás, pero bueno, tomando los mismos elementos, las conclusiones a las que ha llegado la historiografía feminista es los mismos elementos en otro orden conclusivo. Sí, se trata de privatización clánica, no orden privado burguesa como la conocemos, ¿no? Sino privatización de orden clánico. Es íncito entonces a este nuevo dominio la violencia. Es íncito, es inseparable, es irrevocable. El modo patriarcal es un modo violento, es un modo de exclusión, es un modo de jerarquización de determinados elementos obviamente societales masculinos, que luego se van a extender como un principio de apropiación también a los varones, y voy a recordar que es una tragedia que el siglo XIX, en donde hay una considerable perspectiva de aumento de la soberanía individual, haya habido proporcionalmente una considerable regresión en materia de los derechos de las mujeres. Pero así fue el orden burgués. El orden burgués insta a una circunstancia que cree que es autorizadora por parte de la propia naturaleza, es el orden burgués el que le dice a la naturaleza que le diga, que ordene normas a la vida.
Y efectivamente hay ahí también una aproximación también trágica de lo que serían las autorizaciones de los nuevos órdenes científicos que efectivamente se van a expandir en el siglo XIX. Conclusión: dominio tremendo de las mujeres, insurgencia de las mujeres hacia 1848, y no puedo dejar de recordar que lejos de un posicionamiento individualista, que solo fecunda en razón a una extraordinaria soberanía sin consideración relacional humana, es decir, para otros seres que padecen, es que ese primer feminismo, esas primeras consideraciones societales feministas son intrínsecamente abolicionistas. La lucha feminista inicial es una lucha también por el abolicionismo, porque las mujeres se ven en el espejo de la esclavitud. Entonces siempre conviene recordar esto, porque está en los orígenes, en los orígenes esta marca fundamental que nutre la idea de una consideración humana general a quienes padecen, a quienes son sometidos, a quienes son humillados, ultrajados y en fin, a quienes son localizados en una esfera extrasocietal, por falta de reconocimiento, por humillación y demás. Entonces ahora vamos a las cosas. Es evidente que cuando se tramita lo que ha recordado Luis con tanto detalle, la iniciativa para restablecer un nuevo pacto relativo a derechos humanos, su protección, su inculcamiento y al mismo tiempo el pacto general universal respecto de los derechos humanos, siempre llamó la atención la cuestión de que no hubiera, si nos recorremos, hace pocos años hicimos un trabajo común en la Universidad de Lanús, recorriendo cada uno de los artículos, ¿no?, de la Gran Declaración, y resulta que, bueno, a mí me tocó pedí especialmente aquel artículo que habla expresamente de que no pueden ser las niñas obligadas a casamientos, ¿no? Ustedes saben que ahí hay un derecho humano que debe ser inalienable, y es el respeto absoluto por la libertad eleccionaria respecto de parejas y relaciones, pero que, bueno, ustedes saben que todavía asistimos al incumplimiento de muchos derechos humanos, entre ellos esto. Pero quedó con una cierta, ¿cómo diré?, en un cierto cono de sombras, no se puso en una articulación intensa, porque todavía no estábamos frente a un renacimiento de los movimientos feministas. Después que termina la guerra nos encontramos con una, ¿cómo diré?, con una suerte de cierta estabilidad. La vieja urgencia feminista, en fin, que ha conseguido una serie de derechos, porque después de terminada la guerra se consigue finalmente, en la mayoría de los países, avanzar sobre los derechos, obviamente, los derechos al sufragio. Y entonces ahí hay un momento, y por otra parte, como una suerte de remanso a propósito de la tragedia, de la tragedia de la guerra y la tragedia de los autoritarismos, los totalitarismos, etcétera, etcétera, sobreviene una suerte, yo diría, de remanso de la expresión feminista, un cierto remanso, que da lugar inclusive a modificaciones demográficas, el llamado baby boom en Estados Unidos, etcétera, una especie de salir del colapso de tanta muerte, en fin. Lo cierto es que hay una insurgencia notable a principios de los 60 que se va a ir extendiendo de manera muy magmática más allá de los territorios como Estados Unidos, como por ejemplo Europa, en donde, quiero recordar esto muy bien, el encendido de ese nuevo pacto de acción reivindicativa por parte de las feministas, los feminismos, tiene que ver con las tremendas convulsiones de la guerra de Vietnam, las tremendas convulsiones de las guerras de descolonización, las tremendas convulsiones que todavía tenía la Guerra Fría,
las revoluciones, especialmente la Revolución Cubana. Manifestaciones urticantes, que fueron muy conmovedoras, aunque fueron no violentas, como por ejemplo el movimiento hippie. El movimiento hippie es un movimiento de estrépito sobre todo la actitud consumista, una manera de combatir al capitalismo a propósito de una suerte de ¿qué? De boicot subjetivo al hiperconsumismo, ¿no? Ese retiro, que fue muy importante en algunos segmentos de las clases medias y aún medias altas, sobre todo norteamericanas y demás. Desde luego, la lucha, las nuevas luchas emprendidas por las poblaciones afrodescendientes norteamericanas, todo, es decir, hay un fárrago, hay un vértigo, y en ese vértigo, hacia 1963, una figura muy interesante como Betty Friedan escribe un texto que fue así una estampida, que se llamó La mística de la feminidad. Había habido tal remanso de la vieja urgencia feminista que ya no nos reconocíamos, más o menos. La idea de una apuesta a una cierta solución sin continuidad de la vida doméstica, de la vida apreciativa, sí, llena de afectos y de calores, pero acerca del valor reproductivo, la esfera familiar, la esfera doméstica, la domesticidad de la subjetividad, etcétera, etcétera. Algo consternador que Betty Friedan ahí actúa diciendo la mística de la feminidad. ¿En qué nos hemos convertido, muchachas? Bueno, esto tiene un sacudón y hace poco he recordado en un texto la enorme cantidad de trabajo que aparece en esa época y de urgencia reivindicativa. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, lo que ocurrió tiene tantísimo que ver con las preguntas tan actuales que me ha hecho Daniel. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo podemos realizar la síntesis de esta enorme variedad sintagmática que presentan los feminismos ahí, entre los años 60 y 70? La recuperación de los cuerpos. Las mujeres recuperan sus cuerpos, reinstalan el significado tremendo de la violencia ejercida. Cuerpos que no son solamente materia obviamente orgánica, anatómica y fisiológica, no, cuerpos en su representación. En la idea representacional obviamente, del sometimiento, de la humillación y de la violencia, violencias sexuales sobre todo. Pero esa recuperación del cuerpo, inclusive hay un texto muy bello que yo leí en esa transformación feminista, que era un texto de imágenes que se llamaba, del grupo colectivo de Boston, que se llamaba Nuestros cuerpos, nuestras vidas, y que era una interpelación al sistema médico. En realidad era una tremenda interpelación al sistema médico, que obviamente todavía sigue siendo dueño de los cuerpos femeninos, especialmente. Si no fuera por eso, habría menos objeción de conciencia, y me refiero al trámite actual de la ley. Entonces, he aquí una que se enarbola una bandera extraordinaria en donde al inicio de todo el magma, a diferencia del pasado, nuestras tatarabuelas, nuestras bisabuelas, no habían hecho de la violencia el sintagma supremo que demostraba el sometimiento de las mujeres al patriarcado. Tuvimos teoría feminista, teoría antipatriarcal muy acusada. Yo voy a decir que había dos textos que fueron fundamentales en esa conjunción, es decir, dos autoras y tres textos fundamentales, que fueron la anticipación extraordinaria de Virginia Woolf, en Un cuarto propio y 3 guineas, extraordinaria anticipación, porque ahí hay un detalle, sobre todo en 3 guineas, de las características patriarcales, del modelo patriarcal inglés, y luego 1949, que es justo ahí, aparece el libro de Simone de Beauvoir, El segundo sexo, cuando
Simone de Beauvoir hace este recorrido extraordinario, el segundo sexo, en donde va examinando dimensión por dimensión, biológica, psicológica, sobre todo psicoanálisis, cultura, etcétera, etcétera, filosofía, todo ese enhebrado que ella hace. Efectivamente, lo notable es que cuando cuando Simone escribe ese libro, todavía no era feminista, ¿no? Entonces habla como con una característica de sujeto-objeto distante, pero dice cosas extraordinarias como no se nace mujer, etcétera, etcétera. Va a hablar desde el punto de vista existencial muy ligado al materialismo también, de la idea de inmanencia, por qué las mujeres siguen soportando por la idea de inmanencia, ¿no? El desánimo que da hacer el paso gigante a la trascendencia, ¿por qué? ¿Por qué? Porque efectivamente ella piensa, algo todavía se lucra estando a disposición de un amo. El amo da de comer, el amo de vez en cuando trae algo interesante, entonces el miedo a la libertad en todo caso. Lo que ella dice no se sale de la trascendencia, nos quedamos en la inmanencia porque ustedes saben que hay una inscripción existencialista fecunda que dice que la libertad no es esto que estamos teniendo ahora, sino que la libertad se siente sobre el límite. Ahí, donde está la encrucijada de perderla, ahí se puede ser libre, porque hay que tomar determinaciones decisivas acerca del sometimiento. Entonces, lo que quiero decirles es que efectivamente todo el programa que deviene de la Gran Declaración tuvo como una cierta orfandad que se va admitiendo a medida que transcurre, obviamente, estos reverberos tan extraordinarios de los feminismos. Por eso, se convoca en 1979 Naciones Unidas, se determina por la Convención contra todas las fórmulas de discriminación de las mujeres, que debe leerse como una formulación que intercepta la Gran Declaración. 1979. Obviamente nosotros necesitamos recuperar la democracia, no me refiero a nuestros brutales dolores locales y a lo que significó la devastación producida por el terrorismo de Estado, pero quiero recordar entonces que pudimos tener una adopción legal de la Convención recién en 1985, pero está entre las primeras manifestaciones. La CEDAW es adoptada finalmente en el 85 y les voy a decir que el protocolo facultativo demoró hasta el 2002. El protocolo es la habilitación, ustedes lo saben muy bien, porque es como si fuera el código de procedimientos que es inexorable para poder hacer la demanda finalmente en el tránsito afuera. No todos los países han suscrito el protocolo. Quiero decirles que todavía en América Latina hay algunos países. Hemos recorrido un enorme camino en Argentina. Nosotros en Argentina, desde todo este tránsito recuperativo de la democracia, gracias a la acción feminista, obviamente hemos llegado a esa paradigmática ley que es la 26.485 contra todas las fórmulas de violencia contra las mujeres, en cumplimiento de una segunda gran convención que es obviamente para el área americana, la Convención de Belén do Pará, que es específica, porque ahí vino la otra cuestión. Después que teníamos CEDAW, muchas voces dijeron, bueno, pero, no están suficientemente interpeladas todas las violencias en la CEDAW. Entonces hubo un reclamo que en América Latina, porque es para toda América, aunque Estados Unidos no suscribe convenciones, como sabemos, no suscribe, Canadá tampoco, pero entonces tenemos la Convención de Belén do Pará, 1994, que finalmente, unos años más tarde, se incorpora como ley nuestra y eso pide el acontecimiento entonces de la sanción de una ley integral contra las violencias. Teníamos desde los 90 leyes parciales respecto a las violencias. Violencia doméstica fue la primera ley nacional de violencia, fue contra la violencia doméstica. Desde luego, hubo modificadores
del Código Penal, como por ejemplo la brutal condición característica que había frente a los delitos sexuales, que eran delitos contra la integridad, contra el honor, la honestidad, delitos contra la honestidad. Fíjense ustedes, el arraigo energúmeno patriarcal, delitos contra la honestidad. ¿La honestidad de quién? ¿De ella? No. Del afectado triangulado que es él, el marido, el padre. Un delito sexual afecta el honor de otro. Por eso era la honestidad, sí, pero que tiene un efecto sobre otros. Entonces se cambió por, ustedes saben, por delitos contra la integridad sexual. Recuerdo esto porque es muy importante. Derivó de eso todavía el mantenimiento de algo ominoso, violentísimo, como era el avenimiento, recuerdan ustedes. ¿Qué pasó con la teluria del avenimiento? Algo tremendo. Es cierto, las feministas en aquel momento no pudimos más, y quedó entonces apegado el hecho de que hubiera un delito tan brutal como la violación. La afectada perdonaba al individuo, se casaba con él, el tipo salía de la cárcel, y ocurrió lo que ocurrió con esta pobre muchacha adolescente, Carla Figueroa, en la provincia de La Pampa, quien el individuo, luego de casarse con ella, unos días más tarde, la ultimó con una enorme cantidad de puñaladas delante de su niñito que no tenía 3 años de edad. Fin de la teluria del avenimiento. Fin. Entonces, yo lo que quiero decir, yendo más a las preguntas ya que me ha hecho Daniel tan incisivas, no cabe duda que la violencia está en todo y cualquier lugar, en todo y cualquier lugar. Sí, y hay que verla localmente, hay que verla en su estado de situación. No hay ningún pueblo chico, y acaban ustedes de narrar otra historia dramática de otro femicidio. Quiero decirles que la violencia no era una constancia del viejo feminismo, solo el feminismo de los 60 para acá. Cuando nos preguntan, entonces se matan mucho más mujeres que hace 40 años, no lo puedo decir, porque en todo caso no tenemos la menor estadística. Y voy a recordar algo más. Tenemos en nuestra mochila de republicana, en todo y cualquier lugar, también en Europa ocurrió, y ese copyright que hace el derecho público, el derecho penal, hasta 1921, en que se cambia el Código Penal, la muerte de una mujer adúltera era prácticamente autorizada por el Estado. El homicidio de una joven, de una mujer, por parte de su padre, que se sentía deshonrado por su conducta, era también autorizada por el Estado. Yo tengo un enorme manojo de fallos que van entre 1898 y 1921. Es así de enorme tranquilidad, es sana, colita de rana. Eso es el tratamiento al homicida de una mujer a quien el individuo dice, no, porque ella me quiso, tengo 2 o 3 fallos que son impresionantes, en donde la pena puede ser de 2, 3 años, en algunos casos absolutamente absolución. En fin, lo que quiero decirles es que por eso no podemos tener series acerca de lo que llamamos hoy femicidio. La palabra femicidio deriva, sí, la había usado Rachel y una figura muy importante que actuó con ella, respecto de esta práctica brutal del homicidio, que fue traducida por Marcela Lagarde entre nosotras en América Latina como feminicidio, femicidio, no importa, hay una pequeña diferenciación, da lo mismo hoy día. En fin, lo que quiero decirles es que nuestro Código Penal finalmente fue alterado respecto del artículo 80 para dar lugar, sí, a el crimen específicamente, que no se llama tampoco, en nuestro Código Penal, ustedes saben muy bien, no se usa ni la palabra femicidio ni feminicidio, pero
se funda el sentido de la pena máxima de prisión, ¿no? Perpetua, a quien ultimare por razones de género, a quien ultimare por, luego viene, razones de odio xenófobo, por odio de género, por odio de orientación sexual y demás y demás. No es solo digamos, el crimen cometido contra mujeres en razones de que son mujeres, sino que hay una agregación muy importante de dimensiones del odio que están contempladas. Tal lo que se hizo en el caso de Diana Zacayán, actuó así el tribunal que interpretó su crimen. En fin, lo que Daniel pregunta es si se ha desarrollado durante la pandemia una situación muy prevista, que es el aumento de las violencias intrafamiliares, porque el propio aislamiento, el confinamiento exacerbó las conductas. Las que estaban larvadas vinieron a tono, y las que estaban muy en sobretono se exacerbaron más, y fue muy dramático lo que ocurrió. Tenemos idea de que el aumento de la denuncia estuvo en entre 40 y 45%, pero además hubo mucha consulta en los teléfonos que se dispusieron, no solo el 144, sino que ustedes saben que se habilitaron también WhatsApp, etcétera, para la denuncia. Fue muy dramático, me consta las circunstancias muy dramáticas, porque no actuaban las fiscalías, porque las afectadas no podían salir. Hubo que inclusive decirlo en un decreto especial del presidente, respecto de que se podía infringir la cuarentena, bueno, el aislamiento, para solicitar auxilio, que se podía ir acompañada. Yo misma en varias plataformas difundí la cuestión. Entonces, la verdad es que si le preguntan a un intendente de buena fe, a un intendente de cualquier localidad argentina de buena fe, ¿cuáles son sus principales problemas, además de los de macroestructura, que es la condición económica general, que esto, que bueno, son, obviamente, dependen mucho más del contexto general que del local, cómo se reactiva la economía, etcétera, etcétera, salvo que haya una cantidad de recursos dentro de esa localidad, en fin, y que el porte, ¿no?, de esa municipalidad sea enorme. Efectivamente, yo digo siempre, porque lo he visto cuando era directora del CONICET y hacíamos la posibilidad de hacer articulación con municipios, hay dos problemas centrales en cualquier municipio. Uno, qué hacer con los detritos, qué hacer con la basura. Otro, qué hacer con la violencia contra las mujeres. Esta es una expresión elemental. Hace poco, justamente en un encuentro sobre todo de movimientos sociales que representaban comunidades y algunas muy pequeñas, la pregunta inicial fue cómo se detiene este flagelo. Y ahí viene Daniel, sí, han fracasado. No tenemos dispositivos de prevención que sean eficaces todavía. Yo he venido sosteniendo de muchas maneras que en algunas localidades de porte tiene que habilitarse, son caros, institutos de prevención de la violencia. Son institutos que actúan mucho antes que la violencia aparezca con el rostro, con la cara morada. Una comunidad puede discutir, y esta es mi idea, sobre todo este instituto debería, para mi gusto, depender de los ministerios públicos fiscales, es decir, sobre todo de los mecanismos que no están estrictamente en el Poder Judicial. Están, o bueno, ahí donde haya muñones de esto, yo creo que tiene que haber una atención muy preventiva. Una preventiva ex ante, que cada comunidad pudiera discutir las fórmulas violentas que están apareciendo en el seno mismo de sus comunidades. Que pudiera haber un cabildeo, que las mujeres, sobre todo los sectores populares, que tienen poca relación concatenante con, por ejemplo, movimientos de mujeres, feministas, todas estas cuestiones, y modos de socialización que de alguna manera permiten
una visibilidad distinta. Los modos de socialización son fundamentales para que nos autopercibamos, ¿no es verdad? Los modos de socialización que se agregan son fundamentales para que nos repensemos. En la mismidad, en la asunción completa de una cotidianidad avasallante, es difícil que nos demos cuenta. ¿Se entiende lo que quiero decir? La comunidad avasallante es avasallante inclusive de la posibilidad de, es cierto, siempre hay una insurgente, siempre. Pero es muy difícil conseguir un estado de insurgencia en estado de máxima necesidad. Entonces, lo que quiero decir es que ahí es necesario una otra actuación. Ahí hay que hacer creatividad enorme. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer que inclusive no se llegue al ojo morado, que no se llegue a una tanda de paliza? ¿Cómo? Porque efectivamente, ¿cómo no acercarnos más a esas comunidades? ¿Cómo las mujeres no pueden hacer cabildeos? ¿Cómo no puede haber un sistema pedagógico contra los varones en los que se ha consumido un perpetuo inculcamiento de que ser macho es ser violento? Este es el inculcamiento. ¿Cuántas veces vos te golpean, vos golpeás más fuerte? Ese es el inculcamiento. No llores, no tenés que llorar. Ese es el inculcamiento. Entonces yo lo que quiero decir es cómo la sociedad va a hablar en español si todo lo que tramitamos es en otro lenguaje. ¿Cómo pensamos que va a haber otro trámite interactivo si todo lo que inculcamos va en el mismo sentido? Entonces se ha hablado de prevención inclusive ya muy, muy inmediata. Pero desde luego no me escapa que tenemos una circunstancia penosa todavía y que efectivamente sobre la que no hemos ensayado nada. ¿Cuál es la circunstancia penosa? Bueno, la articulación concatenadas de sentidos patriarcales del sistema educativo, desde antes del jardín de infantes. Es cierto, los hogares serán muy difíciles de conmover probablemente de estas prácticas tan anquilosadas, pero el sistema educativo es de obligación del Estado ingresar ahí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es muy difícil ingresar en el cóncavo de cada hogar, y eso lo decía una gran feminista radical, liberal radical, no confundir, liberal radical, ¿no? No liberalismos de estos neofunciones liberales que tienen mucho de neo, pero de liberal muy poco. Entonces yo lo que quiero decir es que ella se llamaba Susan Moll-Hawking, y ella decía, el cóncavo perverso sigue siendo la familia, ¿no? Ahí no podemos instalar otros condicionantes culturales, pero los podemos instalar en lo que es obligación inexorable del Estado, los sistemas de socialización secundarios. Entonces una piensa en cómo todavía se replica, ¿no? Desde los maternales, los jardines de infancia, repertorios de niñas, repertorios de niños. Adecuaciones de juguetes de niñas, adecuaciones de juguetes de varones. Todavía hoy estamos permitiendo que haya en las escuelas públicas deportes de niñas y deportes de varones. ¿Me quieren decir si esto no tiene abajo, en ese cóncavo, eso no preserva una autorización de violencia? Todavía seguimos pensando que es importante que las chicas se realicen en tal o cual cuestión, que las vocaciones vayan en el sentido de lo femenino que pondera acerca de determinados desempeños. No estimulamos a las chicas para que sean pilotas de avión, para que vayan a trabajar en la ingeniería mecánica, ni electrónica, ni la informática. Y hacemos un reparo todavía, si consultáramos, hay un trabajo muy interesante que se ha hecho, si consultáramos a nuestra población,
que por otra parte está acostumbrada a que haya más oportunidades de desempeño científico y tecnológico para las mujeres. El CONICET tiene más mujeres que varones. Sin embargo, es efectivamente poco probable que si hiciéramos hoy, en este momento, una gran encuesta, hubiera una legitimidad completa para que las chicas puedan caber en cualquiera de esos desempeños. Hay restricciones mentales, hay restricciones de hábitos, diríamos bien. Por lo tanto, necesitamos conmover todo eso, y para ir terminando, porque quiero que me pregunten, sí, ¿qué pasa con el papel de los feminismos? Sí, yo creo que de lo local a lo local y lo global, el término en que hoy concebimos inclusive el conocimiento, es un conocimiento que ustedes saben que se llama conocimiento situado. Conocimiento en localización, que es la única manera de preservar cualquier posibilidad de, inclusive, iluminar algo universal. No existe el dicho conocimiento universal o la objetividad suprema. No existe tal cosa. Existe un juego de alternativas que hace plausible cierta estabilidad en una cierta relación de fenómenos. Por último, decirles que sí, que estamos en una crisis humanitaria y que yo, que soy una optimista y redenta, pienso que de acá hay dos posibilidades. O nos tornamos peores, ¿no? Nos consagramos a la brutal desigualdad, o damos un salto cuántico y seguimos un camino decente para nuestra especie. El camino decente para la especie es el camino, obviamente, que destierre la desigualdad más brutal. Y en esto yo estoy segurísima que los feminismos tienen un papel trascendental. Hoy día no puede llamar la atención que en general las derechas reaccionarias, empedernidas, torpes y hostiles a los derechos humanos fundamentales, finalmente hayan hecho de la lucha antifeminista y la lucha contra la diversidad sexual uno de sus elementos de mayor bandera. No puede sorprender, porque al final quienes han puesto más estrépito en las últimas temporadas, sobre todo en América Latina, son los conjuntos feministas. Son conjuntos destinados a erradicar las fuentes patriarcales, que quiere decir erradicar las limitaciones brutales, las humillaciones, los sujetamientos, las opresiones. Y es hora entonces de que los varones, como también lo ha dicho Daniel, a mí me gusta decir últimamente, se den cuenta de que finalmente el amo ha sido oprimido por el propio amo. El amo opresor del amo es lo más absurdo y desquiciado que hay. Incitamos mucho, entonces, para que se den cuenta de que hace más o menos 7.000, 8.000 años inventaron a Frankenstein. Es hora de que sepan qué hace Frankenstein con su amo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Dora. Excelente. Vamos a hacer alguna pregunta. Acá tengo a Judith Olga Recabarren. Nos pregunta Dora, ¿cómo ve la conexión entre el lenguaje relacionado a la competencia y la impronta bélica en los vínculos como parte de la consideración de un aspecto del patriarcado? El lenguaje está lleno, está cargado, es un arma cargada de poder. El lenguaje está cargado de poder, porque además el lenguaje nos constituye y demás. Entonces, efectivamente, yo creo que la pregunta va, Judith, ¿no? También en un sentido a cómo el lenguaje no es tierno, amable y solo comunicador, sino que representa la hondura de diferenciales. Darse cuenta del lenguaje es darse cuenta también de uno mismo. Y por lo tanto, nadie va a obligar al lenguaje inclusivo, a nadie. Pero sí que se sepa que es bueno
es bueno un cierto estremecimiento del lenguaje al uso, porque será la manera en que también consideremos con conciencia crítica que hemos estabilizado como condición de posibilidad de ser en el lenguaje. Heidegger decía, el lenguaje es la morada del ser. Tremenda circunstancia. Entonces, si vamos a ser seres otros, se necesita también un desmontaje del lenguaje, lo que no quiere decir que obliguemos a todo el mundo a poner, digamos, que haya una obligación consternadora de lenguaje inclusivo, sino que se entienda que es una formulación que tiende a impeler a una reflexión crítica sobre, efectivamente, qué somos como seres en esta morada. Muchas gracias. Dora, yo quería hacer una pregunta relativa a tan interesante reflexión que hizo sobre la evolución del movimiento feminista en cuanto a qué posibilidades hay de cambio en este concepto de la patrimonialidad de los cuerpos, de la violencia, del orden, del modelo patriarcal, respecto de, en algunas culturas, la mutilación sexual de las niñas. O sea, fundamentalmente habló de violencia intrafamiliar, y en este caso de esa violencia que está tan arraigada bajo el amparo religioso, cultural, como es la mutilación sexual de las niñas en algunas culturas. Bueno, eso es una tragedia, ¿no? Sí, es una tragedia que todavía subsiste, a pesar de que estamos sabiendo de que hoy día hay mayores controles sobre esto, sobre todo porque, en fin, hay una serie de acciones, inclusive internacionales, ¿no?, para conculcar esta práctica. Inclusive se sabe que hay, internamente en las propias culturas, siempre es bueno saber que en una cultura hay rajaduras, ¿no? Las culturas no son homogéneas, ¿eh? Entonces, hemos leído mucho acerca de que inclusive en algunas circunstancias en donde la práctica se ha dado y se continúa, sin embargo hay otras partes de esa comunidad que rechazan completamente. Hace poco leí estuve con una de las figuras del premio Nobel, etcétera, que le acertaba fuertemente a esta idea de que no hay, de ninguna manera, hay unanimidad, ¿no? Se trata de prácticas que tienen órdenes, dentro de esas comunidades. Yo creo que, primero, tiendo a pensar de que, a pesar de subsistir, ha menguado mucho, dado el calibre internacional. De la misma manera que ha menguado muchísimo en India hasta hace 15, un poco más, 16 años atrás y demás. Ustedes saben que era muy común la eliminación de fetos femeninos, a propósito de lo que más había en India, sobre todo en las regiones que están más vinculadas hacia China, y en fin, había una práctica de ecografía ambulante, ¿sabían, no? Ecografía ambulante que llamaba la detección precoz, y entonces se producían abortos, obviamente, respecto de fetos que eran femeninos. Y eso fue muy denunciado, fue denunciado inclusive por comunidades feministas en la India, etcétera. Y hace tiempo que no tengo noticias de nueva estadística brutal sobre esto, pero todo indica, porque se prohibió. Finalmente, el gobierno indio prohibió absolutamente la ecografía ambulatorial, por así decirlo. Saben que andaban las ecografías ambulatoriales por todo y cualquier lugar, ¿no? Entonces eso fue prohibido, y tengo entendido también que en esas comunidades, sobre todo africanas, ha habido un trabajo de muy persistente, primero denuncia y luego de impedimentos. Pero bueno,
De todas maneras subsisten estas prácticas, no podría decir que están erradicadas, de la misma manera que subsisten las prácticas de los casamientos precoces, en mucho más todavía, mucho más expresión de lo que podemos imaginar. Acá tenemos otra pregunta de Mariana de Lorenzi, que pregunta la opinión respecto a la gestación por sustitución, un tema que tanto divide al propio feminismo. Bueno, la gestación, yo me he manifestado muchas veces contra la práctica de la subrogación de vientres, porque lo he hecho desde un análisis que tiene que ver con una posición laica y de ética feminista absolutamente desarraigada de cualquier propósito que tiene que ver con la trascendencia y, en fin. Porque creo que, bueno, acá hay algunos proyectos y además he tenido el gusto de debatir de manera muchas veces con algunas queridas colegas que han presentado, inclusive que están detrás del proyecto. Y yo creo que la propuesta en Argentina es la subrogación altruista, vientres que se ofrecen de manera altruista. En las consideraciones normales de las prácticas argentinas es imposible concebir la posibilidad, si un caso contra 90 que habría alquiler de vientres de alguna manera. 2. En la mayoría de los países en Europa está prohibido subrogar por vientres, salvo básicamente Inglaterra, que ha sido siempre precoz en todo, ¿no? Inglaterra tiene una cierta precocidad respecto de estas cuestiones, cribaje, etcétera, etcétera, y además esto. Y bueno, porque efectivamente hay que pensar en que ahí hay una adulteración de la soberanía del cuerpo, y como yo defiendo la soberanía del cuerpo, y por eso estoy tantos años militando a favor de la legalización y no penalización del aborto en nuestro país, no puedo hacer sucumbir el cuerpo en un acto de subrogación. Está claro lo que quiero decir. Si yo defiendo la intangibilidad del cuerpo, lo tengo que defender en toda y cualquier ocasión. Entonces, sobre todo porque el registro mundial es pavoroso respecto de las condiciones, sobre todo Georgia, que es un lugar donde la India. Yo creo que lo que más hizo que tomar esta posición fue alguna vez, hace algunos años, ahora está muy atenuado, me doy cuenta, porque la última vez, bueno, hace tiempo que no recorro esas páginas web, pero vean lo que son las propagandas relacionadas con, vean lo que son, y son lo más horrendos desde el punto de vista de la condición humana. Porque a esas mujeres de alguna manera las secuestran, las clínicas las tienen bajo control. La comida que se alimenta es exactamente, mire, como si se tratara de, sí, de especie animal, sin consideración de nuestra especie humana. Entonces es aterrador lo que ocurre. Es cierto que se prohíbe, en la mayoría de estos países, prohíben que haya una posibilidad de más de 2, no es verdad. En algunos casos las jóvenes que, en fin, que encuentran la única, en la India especialmente, ¿no? La única salida es efectivamente engendrar para otras. Entonces a mí me parece sinceramente que es un límite tremendo de lo que yo llamé justamente la tecnoreproducción. Y bueno, y es el límite que además se encuentra, el límite que se debe encontrar con algo que es doloroso, y es, para mi gusto, algo muy tremendo, y que es este sobrenarcisismo, el narcisismo. Quiero para mí algo que tenga algo de mí, ¿no? Porque en realidad es una nueva convocatoria, una hiperbiologización, porque en realidad de lo que se trata es que algún elemento en esa composición es mía, ¿está claro? Entonces, no he cambiado de opinión, hace muchos años que tengo la misma opinión, me he manifestado
en muy diversos lugares y he escrito sobre esto a propósito de lo que sería la alienación frente a la tecnoreproducción, alienación total. Y luego, algo muy tremendo, y aquí nomás paro, y es que algunas evidencias relacionadas con subrogación de vientre que se exhiben en algunas celebrities locales, los niños tienen una inexplicable condición de rubios, ojos azules, niños de diseño. Hay una experimentación con el clivaje relativa a la perfecta circunstancia que da la alta probabilidad en el ADN de que sea efectivamente una condición de diseño, ¿no? La condición de diseño es inexorable, si no, no nos explicaríamos en fin, unas reproducciones que consisten en tener los elementos característicos fenotípicos, en todo caso, feno y genotípicos, ¿no? Que, en fin, que me parecen que es una abdicación completa de mi propio principio respecto a la intangibilidad de los cuerpos humanos. Entonces, lo he dicho muchas veces, lo he sostenido. Se me pregunta, ¿y qué se hace con los casos? Bueno, ¿qué se hace con los casos? Bueno, se llevarán a la justicia, en todo caso, ¿no? Pero se debe saber que, en fin, hay que modificar otras leyes, las leyes de adopción, la ley de adopción, por ejemplo, es muy vieja, es absurda. Ese es un compromiso que tenemos que tener. En fin, soy absolutamente contraria digamos, tanto a los vientres que se hacen, que se alquilan o que se prestan de manera altruista. Gracias, Dora. Acá tenemos otra, vamos a seguir abusando de su tiempo, si hay unos minutitos más. Acá muchas pensadoras feministas dicen que la diferencia sexual es la base fundante de todo el pensamiento occidental. Las disciplinas, los géneros, las distribuciones de recursos y sensibilidades parten de la premisa de la diferencia sexual. La pregunta es, ¿está la diferencia sexual la fuerza más importante para ir contra la subjetividad dominante? Américo Jara Reyes nos preguntaba. Bueno, Américo, qué linda pregunta para esta hora nocturna. La diferencia sexual es la que induce a la diferencia jerarquizada, de ahí que su incidencia. Si la diferencia sexual no indujera patriarcalmente a las jerarquías, no tendríamos ningún problema. 2. La dicha diferencia sexual es lo que se ha tornado políticamente esto, una diferencia de jerarquías respecto de cuestiones que son, dichas así, todavía remiten a repertorios binarios. Condición masculina hegemonizada, condición femenina en una situación de, obviamente, opresión y demás. 3. Sin embargo, hoy día, aunque mantenemos, obviamente, la diferencia sexual en la politización del régimen de jerarquía, hoy día tenemos una amenidad interpretativa mucho mayor que va más allá de los órdenes binarios. Está claro lo que quiero decir, ¿no? ¿Sí? Son dos circunstancias. Una, sí, el orden de la diferencia sexual ha implicado una inferencia histórica de la diferencia sexual, ha significado jerarquías ominosas en la sociedad, que se han mantenido a lo largo de los tiempos. 2. Quiere decir que hoy día estamos en condiciones de decir que además del orden binario, el orden binario es un orden que seguramente ha sido, obviamente, un orden
que ha sido muy determinante respecto de, respecto inclusive de la propia política. Pero hoy, otra cuestión, es que estamos justamente tratando de interpretar por qué el binarismo ha sido además una construcción sexual, perdón, una construcción sociocultural, y por qué efectivamente sí, hoy hay un entendimiento ampliadísimo respecto de estas cuestiones. Aunque, obviamente, el régimen de politizaciones que tenemos, de sujetos politizados, todavía dice mucho del orden binario, pero estamos en un territorio completamente resbaladizo. Eso es lo que quiere decir. Es complejo lo que quiero decir, pero creo que se entiende perfectamente. Sí, el cauce diferenciador sexual, que es un cauce de interpretación histórica, sociocultural, acerca de que ese diferencial es obviamente la base de la jerarquía, pero estamos hoy en otras condiciones, es decir, que inclusive la diferencia sexual es ya una diferencia que tiene un elemento de cultura y no de diferencia sexual biológica. ¿Está claro? Que tiene ya mucho de cultura. Esto es la novedad de los últimos, yo diría, de alguna manera, en fin, como conceptualización ya más rigurosa respecto a la diversidad, ya los retos contra los principios biológicos son viejos, una podría encontrarlo en una serie de repertorios, aún de repertorios que no tienen nada que ver con políticas de género, como por ejemplo el gran pensador francés Canguilhem, lo normal y lo patológico, ¿no? En donde Canguilhem dice de una manera brillante, hay que volver a leerlo, ¿no? Está diciendo, no se dictan normas a la vida, no se le pueden dictar normas a la vida, es como, entonces yo últimamente digo que la treta patriarcal ha sido decirle a la naturaleza que le dicte normas a la vida, pero ese es un pacto que hay que interpretarlo, no es tan fácil. Y sobre todo en el siglo XIX hay un invento de normatividad biológica y natural que se ha impuesto al régimen de posibilidad interpretativa, pero es un régimen completamente humano. A mí me gustaría cerrar esto diciendo la naturaleza, siempre digo lo mismo, no sabe que se llama naturaleza. Lo que llamamos biología es un repertorio plausible, notablemente eficaz, pero al final es un repertorio que no está retratado en ¿cómo diré?, en la expresión misma. Es obviamente toda una extraordinaria reinvención. ¿Se entiende lo que quiere decir? La naturaleza no sabe que se llama naturaleza, y menos que la naturaleza tenga normativas morales, no puede tener normativas morales, pues la naturaleza es, bueno, en la materia yo siempre en esta materia particularmente me encanta siempre insistir en textos fantásticos como los de Stefan Jay Gould, que ahora es un título que recomiendo. Stefan Jay Gould, para mí, fue un gran amigo feminista y tal, de las mujeres. Yo voy a recontar dos textos de él. En uno voy a decir bien cómo es su traducción al español del título, porque es ya todo un programa, como ustedes van a ver. El programa de Stefan Jay Gould es notable. Hay un trabajo precioso de él que se llama La falsa medida del hombre. No sé si lo conocen. La falsa medida del hombre, ¿no? Es un libro extraordinario. Una demolición de los presupuestos pseudocientíficos. Y el otro libro de Stefan Jay Gould, miren lo que es. Ya es un programa de desestabilización acerca de la moral normativa natural. Dientes de gallina, dedos de caballo. Como ustedes ven, ya es un enunciado
Bueno, ustedes saben también, y con esto me gustaría terminar, que la gran treta es del patriarcado, obviamente, treta compleja, de filigrana, ¿no? Es haber inventado que la jerarquía proviene de la naturaleza o de lo sobrenatural, ¿no? Entonces, es evidente, es un régimen de imposibilidad acerca de algo así como es la desigualdad humana regida por el orden natural. O peor, la desigualdad humana autorizada por Dios. Es imposible remitir a la naturaleza o a Dios. Bueno. Bueno, muchas gracias, Dora. Quedaron algunas preguntas, pero... para la próxima noche, que será en Rosario, presencial, será en Rosario presencial y con muy intrigantes cuestiones, porque todo esto es una verdadera, ¿cómo diré?, provocación, ¿no? Pero... Bueno, hay muchos comentarios, bueno, agradeciéndote y resaltando la excelencia de la charla, que por ahí yo resumí las preguntas, pero que las has contestado en exceso y muy, así que, bueno, hay muchos comentarios, no los voy a leer, pero... Bueno, y lean Stephen Jay Gould porque es una experiencia notable. Fue un gran paleontólogo, muy amigo de las feministas, murió muy joven, llegó a un alto cargo en Harvard, era también un radical, y llegó a un alto lugar en Harvard. Y no se pierdan, porque es un extraordinario instructor acerca de lo pseudocientífico, la pseudo composición de sentidos que en realidad no tiene sentido ninguno. Bueno, un abrazo grande a todas, todos, todes, a Anaí, a vos particularmente, a Daniel, a Luis y obviamente al otro Daniel, rector, y a toda la comunidad. Bueno, muchas gracias.